en verdad quiero ser transformado. Señor, hoy toca mi corazón, hoy toca mi entendimiento, toca mi alma y toca mi espíritu, porque quiero ser transformado por el poder de tu palabra. Quiero que tenga un efecto de cambio en mí, porque no quiero solamente perder el tiempo en este lugar y salir de este lugar igual de como llegué. En verdad quiero entender tu palabra, recibir tu palabra y ser transformado por tu palabra, Señor, de manera que mi vida refleje tu nombre, tu presencia, tu espíritu, tu gloria. Gracias, Señor, porque creo que tú puedes hacerlo y que tú puedes transformarme, y porque es tu voluntad, Señor, que yo sea transformado. Para la gloria de tu nombre, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué es necesario hacer esta oración? ¿Por qué necesitamos orar? Porque el ser humano se conforma. Somos bien comodinos. Nos acomodamos a lo que nos toca y vivimos de esa manera, y entonces nos conformamos con el estilo de vida que llevamos. Mire, existen especies de animales que solamente habitan en lugares específicos del planeta. No podemos llevarlos a otro lugar del planeta porque mueren. Y alguien me dijo alguna vez, no es cierto, en los zoológicos hay. No, en los zoológicos tienen que ajustarles el hábitat, tienen que ajustarles el clima, la humedad, el frío, el calor. No pueden estar en un zoológico, por ejemplo, en el zoológico de Nueva York, y decir, hay un mandril o un baduino de África que está acostumbrado a la selva, a la humedad de la selva, al calor de la selva, a un clima tropical, y te lo llevas a Nueva York, donde hace un frío impresionante en invierno, y dices, va a vivir, está en el zoológico. No, necesitan ajustarle el clima. Por eso en Nueva York está nevando afuera, y el zoológico ves el clima tropical y el clima templado, y ves también al oso polar, y se tienen que ajustarle el clima, porque los animales se ajustan al clima. Están diseñados para habitar en ciertos lugares de la tierra. Algunos han modificado sus condiciones de hábitat, es decir, su hábitat se ha sido modificado, que ellos han tenido que adaptarse, pero siguen estando en su hábitat. Hay una modificación del clima, hay una modificación del ambiente, la contaminación les perjudica y ellos han tenido que ajustarse. Sin embargo, han muerto muchos, pero muchos se han adaptado. El ser humano es el único, que yo hasta mi entendimiento, es el único que se adapta a cualquier clima y vive en cualquier clima. Y a lo mejor eres acapulqueño de la costa y te toca vivir a Chicago al clima de frío, y te estarás congelando, pero vives. Y estarás ahí, que es mucho frío, sí, pero vives. Hace poquito mi esposa y yo estábamos platicando. Mi esposa es de Veracruz, yo soy de Guerrero, los dos somos de clima cálido. Y el otro día nos sorprendimos porque no sentíamos tanto frío. Sin embargo, cuando hace frío sí sentimos frío. O sea, no crean que somos Superman. Sentimos frío. Pero ya nos hemos ajustado al clima que hay aquí en el centro del país, que es muy frío. El ser humano se adapta y podemos ir a habitar lugares inhabitables y nos adaptamos. Podemos ya están pensando los seres humanos, los científicos, en cómo habitar Marte, aunque Marte sea inhabitable. Ya están pensando en crear domos y no sé cuánta cosa para poder ir a habitar a Marte, a ver si después de que destruyamos la Tierra, Marte nos da asilo. Esa es la idea que tienen. Pero el ser humano suele adaptarse, pero así como suele adaptarse, suele conformarse. El apóstol Pablo le dice a los romanos, en Romanos capítulo 12, le dice, no os conforméis a este siglo. Es decir, no tomes la forma de este siglo, no tomes la forma de este mundo. No te adaptes a este mundo y te conformes con lo que el mundo te dice que tienes que vivir, y que tienes que ser, y que tienes que estar.
que tu manera de pensar no sea de acuerdo a lo que el mundo dice que debes de pensar. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12. Y la sugerencia que hace el apóstol Pablo es porque el ser humano suele adaptarse y suele conformarse. Entonces el problema es que nosotros creemos que lo que nos presentan o que lo que nos dicen es lo correcto, es lo cierto, es lo verdadero. Y entonces lo tomamos como parte de nuestras vidas y nos ajustamos a ello y vivimos con eso. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? ¿Cuál es el propósito? No le estoy dando este mensaje a gente que no tiene temor de Dios o no cree en Dios o no ha decidido acercarse a Dios. Este mensaje es para usted, porque precisamente es usted el que va a enfrentar una condición de persecución y de lucha y de guerra constante contra su vida. No es amenaza, ni le estoy profetizando nada. Pero la Biblia nos enseña, el mismo Señor Jesucristo nos dijo que en este mundo tendríamos aflicción. Pero también nos dice, no temas, porque yo ya vencí a este mundo. Entonces, sin embargo, la advertencia de sufrir, de padecer, de vivir ciertas situaciones, de repente nos hace creer que el ser cristiano es la peor decisión que pudimos haber tomado en la vida. Pero parece que es lo peor que pudimos haber decidido porque las cosas no nos están resultando como nosotros quisiéramos que resultaran. Pero no se trata de que te resulten como tú quisieras, sino se trata de que tú vivas como Dios quiere que vivas. Y una de las cosas que Dios está esperando de nosotros es que tengamos un carácter que sea formado en nosotros, el carácter de Cristo. Que nosotros podamos tener el carácter que nos permita vivir y que nos permita hacer y que nos permita llegar lo más lejos posible. Porque el carácter no es que existe el mal carácter y el buen carácter, o tienes carácter o no tienes carácter. El carácter es la capacidad que tienes para reaccionar correctamente ante tus circunstancias. Eso es el carácter. Y entonces, dependiendo cómo reaccionas a tus circunstancias, incluso cuando te pegas en el dedo chiquito del pie con la pata de la cama y te das un llegue y dices, ¿cómo reaccionas? Demuestra tu carácter. Cuando estás metido en un problema, cuando estás metido en una circunstancia difícil, en la escuela, en el trabajo, con la familia, con el dinero, cuando estás enfrentando una situación difícil, la reacción que demuestras o la reacción que tienes es lo que define si tienes carácter o no tienes carácter. Entonces no existe el buen carácter y el mal carácter. O tienes carácter o no lo tienes. Ahora, el mundo trata de formar nuestro pensamiento y nuestra ideología y nos hace creer y nos hace pensar a través de lo que el mundo establece que el carácter que te define como persona es lo que el mundo establece como carácter, es decir, cómo tienes que reaccionar. Incluso yo he escuchado en algunos, porque últimamente he estado escuchando una serie de enseñanzas de psicología y de relación de pareja, no porque quiera ser psicólogo, sino porque me interesa saber. Y me parece interesante que muchos psicólogos plantean que la persona que tiene una mala relación debería de sacar el carácter y defenderse de su pareja o establecer normas, reglas de convivencia de acuerdo a las normas de este mundo para que sean un matrimonio feliz. Y algo que me llamaba la atención, al menos de dos psicólogas, decían, es que la mujer tiene que mostrar carácter y defenderse. Y entonces a mí me llamaba la atención y decía, ¿realmente eso es carácter? Carácter es defenderse, carácter es mostrar la misma violencia que sufre por parte del violentador y decir eso es carácter. Yo creo que eso no es carácter, esa es mi opinión personal, no soy psicólogo, insisto. Pero esa es mi opinión personal y opino de esa manera por lo que la Biblia me enseña. Y entonces me doy cuenta que hay una diferencia entre lo que el mundo dice que es carácter y lo que la Biblia dice que es carácter. Y entonces el mundo te pone un estándar del tipo de carácter y entonces surgen personajes heroicos, bélicos, luchadores sociales, luchadores por los derechos de un grupo, de otro, y dicen, no, esa persona tiene carácter.
Y hoy se aplaude mucho en las redes sociales aquellos que gritan muy fuerte, aquellos que argumentan por medio de descalificación, descalificando al otro, que argumentan peleando por algo sin fundamento. Y entonces se dice, no, es que es una persona extraordinaria, es un gran líder, es un gran luchador social, tiene carácter. Eso es lo que el mundo trata de establecernos como carácter. Y podríamos nosotros, ustedes y yo, como seres humanos, sin la intención de mi parte de obligarlos a tener cierta conducta, pero podríamos nosotros adoptar la idea de que el mundo nos ofrece un buen concepto de carácter. Y entonces cuando decimos, no te dejes, y esa persona no se deja y se defiende, sin importar las consecuencias de su defensa, lo que está mostrando según el mundo es carácter. Pero la Biblia me dice que eso no es carácter. La Biblia me enseña que es carácter. Y me plantea y me da la opción de vivir de acuerdo a los principios que la Biblia enseña. Por eso la insistencia de que usted lea la Biblia. Por eso insistimos, lea la Biblia, hermano. No porque querramos formar un grupo de religiosos o tener una iglesia de religiosos que conocen la Biblia de pasta a pasta y se la saben de memoria de pasta a pasta, pero no viven nada de lo que está escrito ahí. Nosotros queremos que usted lea la Biblia para que conozca la verdad de la palabra de Dios. Y entonces usted vea, como muchos hombres a lo largo de la historia, hombres y mujeres que inteligentemente decidieron hacer y creer lo que la Biblia decía. Y entonces podría yo sugerirles, hermanos, hagamos lo que el mundo dice y formemos nuestro carácter de acuerdo al estándar que el mundo plantea, sin importar sus consecuencias. Porque al final de cuentas, quien sufre las consecuencias de su carácter es cada persona. Si yo los mando a tener cierta actitud y cierto comportamiento, aunque yo los mandé y aunque yo formé su carácter, entonces, aunque yo soy responsable de eso y a mí se me mandará eso, quien sufre las consecuencias del carácter es cada persona. Por eso cuando el esposo se enoja o la esposa se enoja y empieza a gritar como chango ahí en la casa y está todo molesto, quien sufre las consecuencias de la falta de carácter, ¿quién es? Los hijos, la esposa. No, hermano, él, el que no tiene carácter. Porque lo que sembró, eso va a cosechar. Si lo que sembró fue violencia, lo que va a cosechar es violencia. Si lo que sembró fue falta de respeto hacia su esposa y hacia sus hijos, lo que va a cosechar es falta de respeto de su esposa y de sus hijos. Y a lo mejor no de su esposa y de sus hijos porque los tiene sometidos, pero sí en el trabajo, pero sí en la calle, pero sí en otro lado. Porque eso es lo que sembró. Entonces, la falta de carácter nos va a llevar a cada uno de nosotros sufrir las consecuencias de la ausencia de ese carácter. Y entonces podemos tomar la idea que el mundo nos ofrece y nos dice, este es el carácter que debes de tener, no te fijes en las consecuencias, no te preocupes por eso, deja que el mundo lo resuelva, pero este es el carácter que debes de tener. O nos hacemos a la idea del carácter que la Biblia nos presenta, decimos, bueno, probemos, porque el Señor nos pone en advertencia, lo que siembras, cosechas. Y si Él nos pone en advertencia de lo que siembras, cosechas, no formará algo en tu carácter que te traiga malos frutos, ¿o sí? No va a poner algo en tu carácter que traiga consecuencias desastrosas, que destruya tu matrimonio, que destruya tus hijos, que destruya tu familia, que destruya tu economía. Por supuesto que no, porque lo que siembras, cosechas. Entonces es importante entender que cuando la Biblia nos plantea el asunto del carácter, nos está desafiando, porque insisto, esto no es a fuerzas, esto es voluntario, nos está desafiando a tener la vida que nos ayuda y que nos bendice. Y muchos cristianos se sienten frustrados, se sienten derrotados, se sienten abatidos, porque cuando intentan cambiar, se topan con un mundo,
con un ejército de adversarios que le dicen, tú nunca vas a cambiar. ¿Cómo se te ocurre que vas a cambiar? Eres el mismo, siempre haces lo mismo, siempre actúas igual, siempre respondes de la misma manera, siempre te equivocas, siempre haces malas compras, siempre te acabas el dinero, siempre, y entonces tú dices, no estoy cambiando. Soy un fracaso como cristiano, soy un fracaso como marido, soy un fracaso como hijo, como hija, no puedo cambiar. Y entonces se genera una frustración dentro de nosotros que nos hace pensar en algún momento de nuestra vida que no podemos cambiar o que no vamos a cambiar. Pero eso es una mentira. Dios no te llamaría, Dios no vendría a tu vida si Él no supiera que tú puedes cambiar. No importa con qué estés batallando ahora. No importa con qué estés lidiando ahora, ya sea un pecado, ya sea falta de carácter, ya sea una tentación que continuamente y frecuentemente regresa a ti, ya sea las groserías que salen de tu boca, ya sea incluso las relaciones que tienes con amigos, conocidos alrededor tuyo, que dices, es que no me puedo zafar de esto y termino haciendo lo que no quiero hacer. No importa con qué estés lidiando ahora. Que espero, bendito sea Dios, y espero en el Señor que cada vez estés lidiando con menos cosas. Porque si algo hemos querido a lo largo de todas las enseñanzas que hemos compartido en este ministerio, el propósito de todo lo que te hemos enseñado es que cada vez estés lidiando con menos cosas. Las oraciones que hemos hecho por ti, las bendiciones, las liberaciones, las ministraciones, las palabras que hemos declarado sobre tu vida, el propósito es que cada vez estés lidiando con menos cosas que te perjudican y estés teniendo una vida más plena cada día. No digo que ya deberías de tener una vida plena al 100%, ojalá algunos de ustedes ya la tengan, ni siquiera yo lo he alcanzado todavía, pero cada día deberíamos de esforzarnos por tener una vida más completa, más entera, más satisfecha, más feliz. Y entonces lo que buscamos a través de todas las enseñanzas que hemos compartido es que cada vez estés lidiando con menos cosas que te destruyen. Insisto, no que nosotros te vamos a resolver la vida o que mágicamente, como por arte de magia, con una varita mágica estemos tocando a cada uno y ya, ay pastor, y ahora soy un príncipe azul, consígame una princesa. No hacemos eso en este lugar, pero sí te damos los fundamentos que te van a ayudar a tener una vida más plena. Las decisiones las tomas tú. Las acciones las tomas tú, las pones en práctica tú y los resultados también los vas a disfrutar tú. Sin embargo, la Biblia nos enseña que tenemos una lucha permanente, que no es una lucha constante contra nosotros. Y dice, voy a empezar con esto, ya empecé desde hace rato, pero quiero ir aterrizando el mensaje porque no me alcanza el tiempo. Con eso que ya me cortaron el presupuesto para los patrocinadores aquí. Que ya, el mensaje ya dura menos. Pero en Proverbios capítulo 24, versículo 16, si no encuentra rápido el texto, no se preocupe, yo le leo el texto, lo importante es que usted escuche lo que tengo que decirle. Solamente le doy la cita para que sepa que está ahí en la Biblia. No se entretenga en ello. Proverbios 24, versículo 16 dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. ¿Cuántas veces cae el justo? Y los impíos caerán y ya no se levantan, porque caerán en el mal. Y hay una diferencia entre el justo y el impío, y no es una categoría que los pastores damos. O sea, nosotros no decimos tú eres justo, tú eres impío, tú eres justo, tú eres impío, de ti Marín de Opingüe. Nosotros no calificamos eso. Lo que califica eso es nuestra actitud, nuestro comportamiento, las acciones que realizamos. Eso es lo que te define como justo o como impío. Y ya no me voy a detener en eso porque ya les he hablado de la impiedad y de la justicia. Ya les he hablado de que somos justos, que por qué somos justos, por qué somos llamados justos. Eso ya se lo he explicado muchísimas veces. Entonces no me voy a detener en eso, pero sí hay una diferencia entre un justo y un impío. Y lo maravilloso, lo que me llama mucho la atención en este texto que acabamos de leer, es que dice la palabra que el justo cae, y cae, y cae, y cae, y cae, cae. Pero cada vez que cae, se levanta. Eso es lo que a mí me encantó.
Y entonces el impío, cuando cae, no se levanta. Y no digo que no siga su vida o que ya se va al infierno, no. Simplemente a donde cayó, que es al mal, no sale del mal. Y todo lo que haga será en maldad. Y todo lo que consiga será por medio de la maldad. El justo no. El justo cae y probablemente caiga por error, por ignorancia, por desconocimiento, por descuido, por falta de comunión con Dios, por falta de una vida espiritual, por falta de una relación espiritual con Dios. Probablemente caiga por eso. Por eso les decía, no me importa o no importa qué estés viviendo ahora o con qué estés batallando ahora, no importa cuál sea, qué sea lo que te estés enfrentando ahora. Lo que importa es que entiendas que hay una batalla contra ti. Y en ese mismo texto de Proverbios, leyendo el versículo 15 al 18, ese mismo pasaje, dice, oh impío, le habla el Señor al impío, y le dice, oh impío, no aceches la tienda del justo. ¿Quién es el que está buscando tu mal? El impío, el malo, el que no tiene temor de Dios, el que le gusta pecar. El que cree que pecar no tiene nada de malo, que no va a pasar nada si pecas, no pasa nada, es tu vida, disfrútala, nada más tienes una, vívela, gózala y ya. Y el impío, ¿a quién acecha? Recién se lo expliqué. Recién le dije que la gente mala no quiere que tú seas bueno. La gente que es mala no quiere que tú cambies, y no quiere que tú cambies porque cuando tú cambies ellos serán confrontados con la luz que está en ti. Y ellos verán su condición y se darán cuenta que son malos. Ahorita no son malos. Si tú te acercas y te dices, ¿eres malo? No, no soy malo. Oye, pero le pegas a tu mujer. Ay, pero se lo ganó. La estoy educando. Ah, pero no es malo. Porque su percepción, eso no está mal. Oye, ¿tú eres malo? No soy malo, pero eres un ladrón. Ah, no, pero es que yo no estudié como tú, yo no fui a la escuela como tú, esto es lo único que me dio la vida. ¿Quién dice? Para él eso no es malo. No es malo ser corrupto. No es malo ser delincuente, no es malo ser adúltero, tener 2, 3 mujeres. No es malo. Mientras pueda más. Abraham tuvo 2. Y Dios lo bendijo. Pues a mí también que me bendiga. Ah, pero no es malo, porque su concepción le hace pensar que lo que está haciendo está bien, y hoy al pecado ya no se le llama pecado. Cuando en la iglesia se dice, hermanos, esto es pecado, uy, empezó de religioso el pastor. Por eso no me gusta venir a la iglesia, porque son bien religiosos. ¿Qué decimos? ¿O cómo llamamos al pecado? ¿Falla? ¿Error? ¿Equivocación? ¿Desliz? ¿Tropezón? Durante siglos al borracho se le llamó borracho, ¿o no? Así era. ¿Por qué? Pues porque era borracho. Hoy no. Hoy, ¿cómo se dice? Enfermo. No es borracho, está enfermo. Pues que le den 2 pastillas y que se cure. Pero no se puede curar con un tratamiento médico porque no es una enfermedad, es un pecado, es un mal en el alma. Entonces, no queremos llamarlo así porque la gente se vaya a ofender. No, hermano, no se ofenda. La palabra de Dios no es para ofenderle. La palabra de Dios es para edificarle, para liberarle, para sacarle de la ignorancia, para que usted pueda disfrutar de la vida plena. Y entonces el impío acecha la tienda del justo y le dice, no saquee su cámara. Es decir, no le robes, no le quites lo que es suyo. ¿A quién le está hablando? Al impío. ¿Y qué le dice? Que no perjudique al justo. ¿Por qué? Porque de los dos, el que pierde es el impío. Porque si el impío saquea la vida, le roba al justo, el justo se vuelve a levantar. El impío, no. Por eso le dice, no saques al justo.
El justo no va a perder nunca. Puede que le robes hoy, que le quites su carro, que le quites sus bienes, pero se va a levantar otra vez y volverá a tener otro carro y volverá a tener bienes. No le quites al justo. En cambio, tú que robas, en cambio tú que haces el mal, no te vas a levantar, porque seguirás haciendo lo malo. Alguna vez estaba oyendo testimonios de ladrones, de historias de ladrones famosos, y dos de ellos me llamó la atención, que dos de ellos empezaron a robar por hambre. Y uno me decía, pues sí, tenía necesidad, se iba a morir, pues está justificado que robe. Pero ya cuando se le acabó el hambre, ya le gustaba robar. Uno podría justificar que hacemos lo malo con una razón o por una justificación. Pero por eso dice que cuando hacemos lo malo y practicamos lo malo, llegará el punto en que caeremos en el mal y no nos levantaremos. Ahora, quiero dejarle claro, usted no es impío, usted es justo. Ay, pastor, pero no soy tan bueno. Tengo cara de bueno, pero no soy tan bueno. Usted no es justo por usted mismo, usted es justo porque Cristo le ha justificado y Cristo le ha hecho justo. Y entonces aquí entra la fe para poder creer que mi vida está sostenida por la justicia de Dios. ¿Sí está conmigo? Sí. Ok, va conmigo, me está siguiendo. No se me pierda en el camino. Yo espero que esta palabra le bendiga. ¿Cuántas veces se vuelve a levantar? Sí. Pastor, entonces nada más tenemos 7 oportunidades. Un día un joven dijo, ¿tú nada más tenemos 7 chances? No. Es como cuando el Señor Jesús dijo, tienes que perdonar a tu hermano 70 veces 7. El secreto no está en cuántas veces caes, sino el secreto está en que cada vez que caigas, te levantes. El asunto es que no se te haga un hábito. Porque entonces hasta el caer se vuelve costumbre. Porque hasta el caer, ya fallamos, no importa, ahora nos arrepentimos y nos levantamos de pecho. No. El asunto es que no se te vuelva un hábito. Por eso te pone hasta 7 veces. Para que te hagas una idea, que llegue el punto en que jamás vuelves a caer. ¿Sí está conmigo? Si dijera, te levantarás siempre, ok, en otro texto lo dice, pero en este texto en particular, lo que hace referencia es que tienes que llegar al punto en que caer ya no es parte de ti. Porque la siguiente vez que estás a punto de caer, te das cuenta y dices, caray, estuve a punto de caer, pero ya no caí. Y entonces empiezas a actuar de manera distinta. A mí lo que me da, o lo que me hace pensar, el que 7 veces cae el justo y las mismas 7 se levanta, a mí lo que me hace pensar es que el carácter del justo se formó. Y entonces se dio cuenta de que estaba cayendo y llegó el momento en que su carácter ya no le permitió caer una vez más. Y por eso llegó hasta 7 nada más. Porque las siguientes veces que estuvo a punto de caer, su carácter le ayudó para que no sucediera. ¿Sí me explico? Entonces puede que te caigas. Hay una escena que recién la volví a ver, solo la escena, no vi la película. Pero hay una escena que volví a ver esta semana de la película de Rocky, la primerita. Creo que salió en 1976, yo tenía 5 años de haber nacido, creo que salió en ese año, pero yo la vi de muy chiquito. Y he visto muchas veces esa película. Es una de las pocas películas que me gustan de box. Y hay una escena que casi me arranca las lágrimas por un momento, donde ya es la batalla final por el campeonato. Si no la han visto, le voy a spoilear la película. Pero si ya la vio, es para que se acuerde. Y si no la ha visto, véanla. Ahora a los jóvenes no les gustan las películas viejas. Ay, esa película está bien vieja, mira la cámara, mira la imagen, se ve toda borrosa. Pues sí, en aquel tiempo era la tecnología que había. Pero tienen buenas historias. Y entonces, está la última escena y está peleando Rocky Balboa con el campeón Apollo Creed. Y le pone una santa tranquiza el campeón a Rocky, que lo manda a la lona. Y cuando lo manda a la lona, el mismo entrenador de Rocky Balboa le dice, ya no te levantes, te están dando una buena
ya no te levantes. Y le dice, le insiste, ya no más. O sea, ya no recibas más golpes. Y de repente Rocky se vuelve a levantar, a recibir otro montón de trancazos. Lo interesante es que cada vez que caía, se levantaba. Por eso se hizo tan famosa la película, porque al final de la película, o en el final, la escena final, o en el último round, Rocky le gana a Apollo Creed. Y le gana tan legítimamente, por haberse levantado, por no haberse rendido, que Apollo Creed le honra y le reconoce su triunfo. Y él mismo le levanta la mano. A mí me gusta eso, porque cuando tú te levantas, en medio de todas tus circunstancias, vez tras vez, y otra vez, y te vuelves a levantar, y te vuelven a dar dice mi cuñado, un soplamocos, te vuelven a dar te mandan a la lona, y te vuelven a tirar, y te vuelves a levantar, llega el momento en que te ganas el respeto aún de tu adversario. Al final se volvieron grandes amigos, que al final la última película de Rocky se llama Creed. Creed es el hijo de Apollo Creed. Por si no sabían los jóvenes, ay, es que está re buena. Bueno, de ahí viene la historia. Hay que ver la historia desde el principio, pues. Ya van como 10 películas, no sé cuántas van, pero a mí lo que me llama la atención es que el mismo entrenador consideraba, por lo que estaba viendo, consideraba que ya no tenía caso que se levantara. Pero el único que sabe que se puede levantar y que tiene que saber que se puede levantar, eres tú mismo. Es el único que tiene que saber. Muy probablemente los que te vean derrotado, abatido, destruido, fracasado, endeudado, empobrecido, enfermo, y te diga, ya no te levantes, te van a poner otra tranquiza. Pero te tienes que levantar. Y levantarte no es levantarte y volverte a meter en la cueva del lobo. En el caso de Rocky, pues estaba en una pelea y tenía que enfrentar a su adversario. A lo que me refiero con volverte a levantar, es levantarte y seguir. Tu vida sigue, no te puedes rendir. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que nos sentimos fracasados, nos sentimos derrotados. A veces nos sucede algo con un amigo o con una amiga, para los que tienen amigas y los que tienen amigos. Nos sucede algo con un amigo o con una amiga que nos traiciona, nos lastima, nos hace daño, que nos encerramos en una burbuja y no queremos volver a tener amigos. Y nos perdemos la oportunidad de hacer amigos. Y despreciamos cualquier posibilidad de tener amigos porque alguien nos hizo daño y nos lastimó y ahí andamos como ermitaños solitarios porque alguien nos lastimó. No nos arriesgamos a volver a brindar la amistad porque no queremos ser traicionados otra vez. Hay quienes hacen un negocio, fracasan en el negocio y jamás vuelven a hacer un negocio. Aunque tengan la oportunidad de su vida de volver a hacer un negocio, no se atreven a hacerlo porque fracasaron alguna vez en los negocios. Hay quienes fracasan en el matrimonio y no se arriesgan a volver a establecer una relación de pareja porque dicen, me va a volver a pasar lo mismo, me va a tocar otro igual. Tú no los busques en el mismo lugar. Hay otros lugares donde buscarlos. Para que no te toque una misma persona o una persona igual a la que te ha tocado siempre. Pero lo que tienes que saber, y te tiene que quedar claro, es que el único que tiene la capacidad de levantarse eres tú. No importa que tu entrenador te diga, ya no te vas a levantar, ya no te levantes, te van a poner otra tranquiza, o que tu familia te diga, ya no más, no lo vuelvas a intentar, no lo vuelvas a hacer porque vas a volver a fracasar. No intentes esto, no intentes aquello porque vas a fracasar, todo lo dejas a medias. Hermano, tienes que saber que te tienes que levantar otra vez. Y tienes que continuar hasta lograrlo, no importa qué voces escuches. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Por qué no logramos levantarnos? Por falta de carácter. Volviendo a la historia de Rocky, en la segunda película, retan a Rocky porque ahora él es el campeón. Y entonces Rocky se confía.
que no tiene que entrenar, que no tiene que prepararse, que él es el campeón, que él puede, ya gana la lana, ya está bien. Bueno, no sé si es en la segunda o en la tercera, pero en la tercera, lo vuelven a retar y lo vuelven y es un peleador como él, un peleador de barrio, un peleador aguerrido. Y entonces su entrenador le dice, yo no te voy a entrenar, porque has perdido la garra, has perdido el carácter. Y enfrenta al retador y le da una requisa. Y entonces Rocky tiene que volver a sus raíces otra vez y recordar lo que él hizo campeón. Hermano, lo que nos hace falta es carácter. Y el mundo te está ofreciendo la posibilidad de formar tu carácter al concepto y a la manera en que ellos dicen que su carácter o el carácter de una persona debe de ser. No te dejes, no importa cuántos pises, lucha hasta conseguirlo, lucha por tus sueños, lucha por lo que quieres. Y estás generando una serie de conceptos egoístas centrados en el yo, centrados en el que lo único que importa eres tú. Y la Biblia dice, no, el único que importa no eres tú. Importa el que está a tu lado, importa el que viene allá, importa tu enemigo, importa el que no conoces, importa tu prójimo. Es un concepto distinto de carácter. Por eso me gusta más y me convence más la idea del carácter de Cristo que el carácter del mundo. Y tenemos que formar nuestro carácter. Y tenemos que tomar la decisión de tener carácter, no mal carácter. El mal carácter no existe. O tienes carácter o no tienes carácter. Y cuando alguien dice es que tienes mal carácter, ya te diste cuenta que lo que no tienes es carácter. Y hay quienes se justifican, dicen es que yo tengo mal carácter y que así soy. No existe el mal carácter. Y entonces tendríamos que formar nuestro carácter. Y la Biblia nos habla acerca de que tenemos que tener el carácter, y habla de tener el carácter de Cristo. Y en Gálatas capítulo 4, versículos 16 al 20, dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo hablando a los hermanos en Galacia, les dice, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Otra vez, Gálatas capítulo 4, versículos 16 al 20. Y Pablo le dice a los Gálatas, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? ¿Tienen celo por vosotros? Pero no para bien, sino quieren apartarnos de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno y siempre, y no solamente, celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Esa es la versión Reina Valera, pero quiero leerle la nueva versión internacional, ahí mismo Gálatas, capítulo 4, versículos 16 al 20. Quiero leerle esta versión. Dice, es del mismo texto. Y ahora resulta que por decirles la verdad, me he vuelto vuestro enemigo. Esos que muestran mucho interés para ganárselos a ustedes, no abrigan buenas intenciones. Lo que quieren es alejarlos de nosotros para que ustedes se entreguen a ellos. Está bien mostrar interés con tal de que este interés sea bien intencionado y constante y que no se manifieste solo cuando yo estoy con ustedes. Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Cómo quisiera estar ahora con ustedes y hablarles de otra manera? Porque lo que están haciendo me tiene perplejo. Es lo mismo, pero lo que me llamó la atención es que del mismo texto, el único versículo que no cambió fue el versículo 19 que dice, queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. El apóstol Pablo había visto a los hermanos en Galacia como hijos suyos, no porque fueran sus hijos, sino por la formación que les había dado desde ganarlos para Cristo, enseñarles la palabra de Dios, discipularlos, bautizarlos y prepararlos para el conocimiento de la palabra. Se encariña uno.
Uno toma cariño con aquellos a quienes enseña y le preocupa la condición en que ellos viven. Así como Pablo se preocupaba por los hermanos en Galacia, así de la misma manera de repente mi esposa y yo nos preocupamos por sus vidas, no porque queramos estar de metiches en sus vidas. De hecho, no nos involucraremos en sus vidas a menos que ustedes no lo pidan. Y de repente nos preocupa lo que están viviendo, lo que están pasando, sus necesidades. Algunas nos enteramos porque nos las platican, algunas nos enteramos porque nos las ponen en el sobre en sus peticiones de oración, algunos nos enteramos por una tercera persona que los ama o que los ama mucho y que está preocupado por lo que están pasando en algún momento. Y nos comentan y nos dicen para que oremos, no para chismorrear o criticar la vida de alguno de ustedes, sino para que oremos por ustedes. Y entonces nos interesa saber que ustedes están bien. Pero el concepto de bien que yo pueda tener quizás no sea el mismo concepto de bien que tú puedas tener. Y lo que a mí me parece bueno, a lo mejor a ti no te parece bueno. Sin embargo, hay algo que no cambia. Y lo que no cambia es tener el carácter a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Poder formar en ustedes el carácter de Cristo no nos bendice a nosotros, los bendice a ustedes. Y si ustedes están bendecidos, si ustedes están bien, y sus luchas cada vez son menores, estaremos seguros y convencidos de que sus vidas irán en aumento. Y muchos otros verán la vida que ustedes llevan y preguntarán, ¿qué te está pasando? ¿Por qué te está yendo bien? ¿Con qué psicólogo estás yendo? ¿A qué terapia vas? ¿Qué estás haciendo en tu vida? Y con toda tranquilidad tú puedes decir, no, el que me está ayudando es Dios. El que está restaurando mi vida es Dios, el que está restaurando mi familia, mi matrimonio, mis finanzas es Dios, el que está formando mi carácter es Dios. Y cuando alguien te pregunte, tengas la libertad de decirle, estoy aprendiendo acerca de Dios, y quizás esa persona se interese, y entonces tendremos aquí a alguien más que esté interesado en cambiar de la misma manera que tu vida está cambiando. Por eso nos interesa tanto o nos ocupamos tanto en que sus vidas estén en una mejor condición. Ahora, yo no puedo resolver su problema. Hace unas semanas atrás, un mes, 2 meses atrás, les compartí que tuve un sueño donde yo recibía 480 millones de pesos. Eso fue un sueño. Y les dije, ¿a quién creen que se los daba? A ustedes. Y estoy seguro, hermano, que aunque les diera esos millones de pesos a ustedes, estoy seguro que no se resolverían ni la mitad de sus problemas. Porque el problema no es la ausencia de dinero, sino el problema es la falta de carácter. Y entonces de nada serviría que le diéramos a ustedes tanto dinero. Y dice, pastor, pues en lo que se forma mi carácter he hecho unos millones, ¿no? De nada serviría que ustedes tuvieran dinero si no tenemos carácter. Entonces el problema no es la falta de dinero, el problema es la falta de carácter. Y lo que le dice el apóstol Pablo a los hermanos en Galacia es que tienes una guerra, les dice. Es una guerra. Identifica a tu enemigo, porque dice Pablo, ahora resulta que por decirles la verdad, soy su enemigo. Ahora el que procura su bien, el que procura que sus vidas sean vidas felices, ahora resulta que es su enemigo. Y de repente eso pasa, nos ha pasado aquí en la iglesia. De repente mi esposa y yo decimos la verdad para que la persona corrija su vida, forme carácter y resulta que dejan de venir a la iglesia. Y les preguntamos, oiga, ¿por qué pasó? No, pues es que usted me ofendió. Ah, caramba, ¿por qué me ofendió? ¿Por qué lo ofendí? Es que usted al frente dijo esto y esto y esto y lo otro y eso ofende. Bueno, es que no estamos diciendo otra cosa más que la verdad. Ahora, procuramos que la verdad no sea tan incisiva, tan lastimosa, para no herir susceptibilidades, pero al final de cuentas es la verdad. Y el apóstol Pablo dice, ahora por decirles la verdad soy su enemigo. Reacciona, les dice a los Gálatas. Reacciona, yo no soy tu enemigo. Tienes un enemigo y hay un enemigo que te quiere destruir y no soy yo. Dice el apóstol Pablo, tienes que darte cuenta realmente quién es tu enemigo, quién está buscando, que te dice que te quiere mucho, que dice que quiere que estés bien, que dice que quiere que seas feliz, pero en realidad lo único que quiere es su propio interés, es un interés mezquino, es sacar provecho de tu vida, es sacar provecho de tu condición, de tu ignorancia.
Despierta, dice Pablo, estás metido en una guerra y tu enemigo no soy yo. Ahora, no me quiero adjudicar las palabras de Pablo, pero hermano, su enemigo no soy yo. Si lo que yo digo molesta, ofende, acérquese y dígame, pastor, esta vez contó un chiste que a mí me molestó. No me gustó el chiste que usted contó. O no me gustó lo que usted dijo. Ya no cuente chistes, los cuenta re mal. Dígame, hermano. pero no soy su enemigo. Porque no estamos buscando perjudicarle, ni estamos buscando un beneficio egoísta que nos dé una mejor condición a nosotros sobre ustedes. De ninguna manera. Si estamos aquí es para servirles. Y yo no tendría ningún dolor en mi corazón si el Señor me dijera, Axa, ahí te van 480 millones, repártelos. Y miren, nos tocaría un montón ahorita que somos poquitos. Ore a Dios que nos los mande pronto antes de que crezcamos, porque después vamos a crecer y nos va a tocar de a menos. Y en el culto de las 11, porque luego dicen, ay, yo voy al de las 3. Y ni llegan al de las 3. No tendría ningún dolor en mi corazón repartir eso que Dios pusiera en mis manos para repartir. No me dolería hacerlo. Porque si algo estoy convencido es que el Señor nos puso aquí para servir. Yo podría dedicarme a otra cosa y no lo estoy haciendo. He tenido que renunciar a mis propios sueños, a mis propios deseos y a mis propios anhelos. He tenido que renunciar a ellos. Y no me estoy quejando, le estoy diciendo con un corazón sincero. Porque tengo una razón y una existencia y un propósito para estar aquí y compartir con ustedes la palabra. El martes nada más estuve con el hermano Alfonso y lo decía Alfonso. Yo podría dejar de venir los martes. Pero ¿qué tal que si este martes dejo de venir? De lo que nos hubiéramos perdido o no. Y nada más estuvimos él y yo. Y uno puede decir, y los que oigan esto por internet van a decir, uy, al pastor se le están yendo las ovejas de la iglesia. Mire, lo que menos me preocupa. Lo que digan, claro. Porque cuando alguien se va de la iglesia, sí nos preocupa. Sí nos duele. Porque seguramente no van a encontrar allá afuera lo que aquí están recibiendo. Se los puedo asegurar. Y no me estoy pavoneando de ser la mejor iglesia de Valle de Chalco, pero sí somos la mejor iglesia de Valle de Chalco. No estoy presumiendo nada, pero conozco a los pastores de Valle de Chalco. En Valle de Chalco hay más de 165 iglesias. Si no me equivoco, según mi último recuento, el último recorrido que hice por todo Valle de Chalco, no es cierto, no recorrí Valle de Chalco, pero tenemos una asamblea de pastores de Valle de Chalco, y según tengo entendido, son más de 165 iglesias. No sé cuántas sean realmente, pero estoy seguro que lo que hacemos aquí y que lo que enseñamos aquí nos enseña en la gran mayoría de esas iglesias. Y amo a esos pastores, y oro por ellos. Pero algo que estamos buscando aquí es formar su carácter. Hermano, no se ofenda. No somos su enemigo. Hay un enemigo de verdad que lo quiere destruir, que lo quiere hacer pedazos, que está interesado por destruir su familia, por destruir su matrimonio, por destruir sus finanzas, por destruir su salud. Hay un enemigo que lo quiere destruir y no soy yo. No es mi esposa. No es este ministerio. Despierte, abra los ojos y dése cuenta quién realmente es su enemigo. Que le va a decir con palabras bonitas, no te preocupes, estás bien. El que está mal, el que está loco es el pastor. Pero no, yo no le hablo de mí, yo le hablo de lo que la Biblia dice. Y entonces realmente lo que le están diciendo a su corazón es que no es que esté mal yo, el que está mal es Dios. Y entonces si tú empiezas a considerar la posibilidad, que existe la posibilidad de que Dios se equivocó, ya perdiste una batalla.
Ya perdiste una batalla en la que el enemigo ha sembrado una semilla que difícilmente vas a arrancar de tu corazón. Y si alguna vez has pensado de esa manera, que Dios está equivocado por todo lo que dice la palabra de Dios, acércate conmigo y platiquemos un rato. Y dejemos las cosas claras. Que el enemigo no te engañe y te haga creer que estamos de tu contra. Cuando tú haces eso, cuando crees que lo que decimos, que la verdad que decimos, te enoja, te enfurece y te hace pensar que somos tus enemigos, estarías como aquellos, o estarías en una actitud como aquellos que estaban escuchando a Esteban en Hechos capítulo 7. No lo busque ahora, anótelo por ahí para que lo lea después. Y en Hechos capítulo 7, todo el capítulo 7 es un discurso impresionante que da Esteban acerca de la fe en Cristo. Y valdría la pena que lo leyera, todo el discurso. Pero al final de todas las palabras de Esteban dice unas palabras duras, directas, pero ciertas. Eran verdad. Y aquellos que lo estaban escuchando, dice la Biblia, que empezaron a crujir los dientes y a enojarse contra Esteban. ¿Y saben qué consiguieron? Matar a Esteban. Porque se enojaron tanto por lo que Esteban estaba diciendo, que no hubo cabida de la verdad en ellos, y como no había cabida para la verdad en sus corazones, se enojaron y mataron a Esteban. ¿Perdió Esteban esa batalla? No, hermano, Esteban ganó. Porque Esteban vio la gloria de Dios en vida, y vio los cielos abiertos, y vio el trono de Dios, y vio a Cristo sentado a la diestra del Padre, y dijo, ahora veo los cielos abiertos, y veo al Padre, y veo al Hijo, y él lleno del Espíritu Santo. Él no perdió. Incluso antes de morir le dijo al Padre, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Hermano, él no perdió, él ganó. Los que perdieron fueron los que se consideraron que Esteban era su enemigo. Ese es el propósito del engaño. Identificar enemigos falsos. Que tú creas que la verdad es tu enemigo, que tú creas que la iglesia es tu enemiga, que tú creas que Dios es tu enemigo, porque está en contra de lo que tú piensas, en contra de lo que tú crees, en contra de lo que tú has vivido y lo que tú sientes y deseas. Entonces es que está en contra, es mi enemigo. No, tienes que conocer la verdad. Tienes que acercarte a la verdad. Eso va a formar tu carácter. Eso te va a ayudar a entender realmente quién eres y cómo debes de vivir y cómo tienes que actuar en la vida y cómo tienes que reaccionar en medio de tus circunstancias para mostrar el verdadero carácter de Cristo. Y ahí mismo en Gálatas, hablando, y me quedé nada más en el versículo 16, ¿va? Híjole, déjenme avanzar, hermano. Dice, leímos hasta el 20, ¿verdad? Pero dice en el versículo 19, el apóstol Pablo dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Solo las mujeres saben lo que es un dolor de parto. Y yo ya sé lo que es un dolor de parto. Alguna vez se lo he platicado, mi esposa estaba dando a luz a David y la tenían en la sala de espera en el hospital. Y me agarra del brazo y traía las uñas largas y cada vez que le venía una contracción decía me duele y me apretaba y me encajaba las uñas y ya sé que es un dolor de parto. A mí no me lo cuentan. Todavía traigo cicatrices, hermano. Y cada vez que le dolía me apretaba, me está doliendo, y yo le decía, ay, amor, ya va a pasar. Pero me apretaba con unas ganas. De verdad me quedaron las marcas. No es cierto, no es un dolor de parto, es un dolor de una encajada de uñas. Pero el dolor de parto, según lo que me han contado, es un dolor profundo que sucede en las entrañas. No es un dolor de cabeza, no es un dolor que podías focalizar a un punto y decir, como cuando te duele la cadera, o te duele la cabeza, o te duele el dedo, o la muela, que podrías focalizar ese dolor a un punto y decir, me está doliendo aquí. El dolor de parto es un dolor que se irradia por todo el cuerpo, que se siente en todo el ser.
el alma, el cuerpo y el espíritu están en uno solo padeciendo el dolor de parto. No, yo no lo sé, no lo he sufrido, pero por lo que he visto y he leído, creo que es un dolor muy profundo. Y el apóstol Pablo dice, yo he vuelto a sentir dolores de parto otra vez por ustedes. Quiere decir que antes ya los había sentido Pablo. Yo me preguntaba, ¿cuándo es que Pablo sintió ese dolor? Cuando Pablo les predicó por primera vez y ellos resistían a aceptar el mensaje. Y lo puede leer en el libro de los Hechos. Cuando Pablo llega a Galacia y predica, cómo se resistieron en un principio a escuchar a Pablo, pero finalmente lo recibieron. Esa resistencia que Pablo enfrentó en Galacia fue para él muy doloroso, porque él llevaba el mensaje que podía liberar a los gálatas de la ignorancia y de la idolatría en la que vivían, y ellos no querían recibir el mensaje. Y entonces eso a Pablo le dolía. Es como el médico que quiere curar al enfermo, pero el enfermo no quiere ser curado por el médico. Se llega con el dentista y le dice, me duele la muela, doctor. Recién fui al dentista y por eso se lo digo. Se me cayó una amalgama y voy con el doctor y le digo, oiga, se me cayó la amalgama. Y dice, ahorita se la tapamos, no se preocupe. Dice, ya la revisan, está limpia la muela, no hay caries, está bien. Y me dice, solamente voy a tallar un poquito para que agarre la resina que le voy a poner. Y digo, ándele pues, un poquito. Cuando salí de ahí le dije a mi esposa, ya no me acordaba por qué no venía yo al dentista. Porque nada más empecé a ir, que me lo pega la muela. Ay, doctor, ¿le duele? Sí, me duele, aguante. Es un dolor focalizado. Y aunque me estaba doliendo, yo quería... Me pasó que el doctor me empieza a limpiar todos los dientes. Y dice, le voy a hacer una limpieza. Bueno, está bien. Y me empieza a limpiar todos los dientes. Y llegó el momento en que me andaba ahogando con el agua y con la saliva, porque no me aguanté la risa y me reí y se me salió la risa y casi me ahogo con el agua. Ya escupí y me dice, ¿de qué sería? Es que me di cuenta que me estoy peleando con la maquinita esa. El doctor me jalaba el labio para trabajar y yo me resistía, yo cerraba el labio. Me daba por dentro y le echaba la lengua y con la lengua me defendía. Y todo el tiempo que el doctor estuvo, por eso ya no me aguanté la risa, porque mientras él trataba de trabajar, yo me defendía. Mire qué bendita paciencia tiene ese dentista, que aguantó mi resistencia. Porque ahí seguía y seguía pacientemente haciendo su trabajo. Yo hubiera sido el doctor y hubiera sido dentista. Al primero que me empieza a meter la lengua le doy un llegue a la lengua. Hágase para allá. Y si vuelve a meter la lengua le doy otro llegue. Hágase para allá que lo estoy curando. Y si me mete el labio, luego en el labio, para que le dé un tatuaje ahí, para que se acuerde que no debe meter el labio cuando el dentista está trabajando. Yo hubiera hecho eso, no lo hubiera hecho, pero, hermano, Dios quiere tratar con nosotros por nuestro bien y nosotros nos resistimos. Dios quiere obrar en nosotros para nuestra restauración, para nuestra vida abundante, para nuestra vida plena, para que seamos felices y nosotros decimos, no. O sea, sí estoy de acuerdo con que Cristo murió por mí, que me perdone todo lo que quiera, pero eso de cambiar, eso de ser diferente, eso de pensar diferente, eso déjenselo a los religiosos, a los fanáticos religiosos que quieren vivir religiosamente, a esos déjenselos. Yo no. Y entonces toda la obra, todo el trabajo que Dios quiere hacer con nosotros, ahí estamos metiendo la lengua y cerrando el labio para que Dios no obre. Nos interferimos en la obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y Dios quiere intervenir en tu vida para restaurar tu vida, no para perjudicarla. ¿En qué momento Dios pensaría en tu mal? Pero nos hemos quedado con ideas de un Dios que nos han platicado que es un Dios malo, que es un Dios tirano, que si Dios fuera bueno no hubiera hecho el infierno, que si Dios fuera bueno no hubiera hambre en la tierra, que si Dios fuera bueno no habría violencia ni mala gente mala. No, precisamente porque Dios es bueno, es que está pasando todo eso.
Porque esa gente tiene oportunidad. Hermanos, si Dios no fuera bueno como lo es, yo no sería su pastor. Yo estaría o muerto, o en la calle, o mendigando, alejado, perdido, loco, no sé. Pero no sería la historia que he vivido en mis últimos 25 años. No sería esa historia. Y precisamente porque Dios es bueno, es que usted tiene a este pastor. A lo mejor no es el mejor que usted pudo haber escogido, pero es el que hay, hermano. Es el que hay. Así es que aguante, porque yo no soy su enemigo. Y Pablo le dice, sufro dolores de parto, pero Pablo dice, sufro estos dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Cuál es el final del trabajo de Pablo? Que Cristo se forme en la vida de los Gálatas. Y no solo en la vida de los Gálatas, en los Romanos, en Corintios, en Efesios, en todos aquellos en donde Él fundó la palabra y enseñó la palabra, en todos ellos. El apóstol Pablo tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito? Que Cristo se formara en la vida de los creyentes. ¿Cuál es el propósito de este ministerio? Que seamos muchos, que todos los que vengan aquí reciban una parte de los 480 millones que va a recibir el pastor. El propósito de este ministerio, el propósito de esta iglesia es que Cristo sea formado en ustedes. Y a lo mejor lo que decimos incomoda, y a lo mejor lo que decimos no gusta, y a lo mejor por eso somos tan poquitos todavía. Porque lo que estamos hablando aquí no es para endulzarle los oídos, ni para que usted se sienta a gusto con nosotros. Porque a lo mejor hasta ni me quiere, dice Pablo, ya hasta soy su enemigo. Pero el propósito es que al final Cristo se forme en ustedes. Y eso a nosotros nos duele. Y nos duele nuestra oración. Y nos duele nuestra búsqueda de Dios. Y nos duele cada vez que oramos por ustedes. Y nos duele cuando ustedes nos cuentan algo de lo que les pasa. De repente recibimos noticia. Pastor, está pasando esto. Pastora, nos pasó esto. Y nos duele. Cuando algo les pasa nos duele. Porque no está bien que les pase. Y yo no podría explicarle, de repente un hermano me habló y me dice, pastor, murió mi hijo. ¿Qué le dices a alguien así? ¿Cómo le dices, no te preocupes, era la voluntad del Señor? ¿Cómo le puedes decir algo así a alguien? Recibí un mensaje de un amigo mío que quiero mucho, que está en Argentina, que le dio un ataque cardiovascular, que le dañó su cerebro. Y me escribe su esposa y me dice, pastor, pasó esto con Jorge, y mire, y así, y así, y así, y está en el hospital, le pedimos oración. Inmediatamente, hermano, yo iba manejando cuando recibí el mensaje, me orillé y me puse a orar, a llorar por mi amigo, que por cierto ni conozco en persona, solamente nos conocemos por los medios electrónicos. Y me puse a llorar por él y decía, Señor, no permitas que se muera. No permitas que se vaya, Señor. Clamo por su alma y reclamo su alma para ti y te pido. Se salió, hermano, salió vivo. Y los médicos se sorprendieron porque dijeron, está bien su azúcar. Está bien su ¿cómo se llama? Su presión arterial está muy bien. No sabemos por qué sucedió. Ahorita no perdió, el ataque fue directamente a su cerebro vascular, no cardiovascular, cerebrovascular. El ataque fue directamente a su cerebro y tiene problemas para hablar. Pero bendito sea Dios, los médicos están sorprendidos, dicen, porque no perdió nada de su memoria. Él no perdió nada de su memoria, lo que no puede es hablar. Y caminar le cuesta trabajo. Y su esposa recién me mandó un mensaje ayer, dice, pastor, Jorge está muy bien, le manda saludos. Todavía no sale por completo de la crisis, pero habla, ya se expresa mejor, ya está hablando mejor, los médicos están sorprendidos por su evolución. Y yo dije, solo Dios puede hacer eso. ¿Cómo no me va a doler algo así de alguien? ¿Cómo no me va a doler algo así de un hermano, de un amigo? De ustedes que son de casa. Por supuesto que nos duele, pero entiendo una cosa,
Dios quiere formar su carácter. Dios quiere formar en usted ese carácter. ¿Cómo llegamos a formar ese carácter? Hay dos cosas, y con esto termino. Y se lo voy a decir rápido porque ya se me acabó el tiempo. Y a mí nada más me pagan hasta la 1 y ya estoy en tiempo extra. Es cierto, pero... Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13. Primera cosa. Primera cosa que tienes que hacer para formar tu carácter. Bueno, si quieres tener el carácter de Cristo, si quieres tener el carácter del mundo, sigue oyendo al mundo. Si quieres tener el carácter de Cristo, donde no perjudicas a otros, y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, si quieres tener ese carácter, creo que vale la pena que escuches este consejo. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13, dice primero: y Él mismo, hablando de Jesús, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Que lleguemos a qué? A la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la medida a la que tenemos que llegar? A la medida de Cristo. ¿Cuál es el carácter que queremos alcanzar? El carácter de Cristo. Y entonces dice que necesitamos tres cosas. Una, unidad. Es decir, dejar de andarnos comiendo entre nosotros. Eso de comer cristianos, déjeselo a los leones del circo romano. Nosotros no tenemos que andar comiendo cristianos y andar comiendo gente. Tienes que procurar la unidad. Ya después le hablaré de eso. Voy a profundizar en estos 3 puntos, pero hoy no. Solamente quiero dejarle el conocimiento. 1, la unidad. 2, el conocimiento del Hijo de Dios. Es decir, que conozcas quién es Jesús. Jesús no es el de las películas que te platican, ni el de las imágenes que te muestran. Jesús es un ser humano. Es la manifestación del Hijo de Dios en la tierra, que tomó forma humana para darnos testimonio que sí se puede vivir en la tierra y se puede vivir bien. Y se puede vivir amando al prójimo. Y se puede vivir poniendo la otra mejilla. Y se puede vivir viendo por el bien de los demás. Pensando en otros. Ese es Jesús. Y necesitamos conocerlo. Necesitas conocer al Hijo de Dios. No es el Jesús que te pintan con una cara de sufrimiento y de mártir y con cara así de... Y luego te lo ponen en la cruz así. Ese no es Jesús. Hace poquito íbamos para la casa y veíamos una peregrinación de gente que venía, que llevaba un ídolo. Y cuando vimos la imagen, decía mi esposa, ¿qué es esa imagen? ¿De qué es esa imagen? Digo, pues no sé. Porque era un Jesús bien raro. Tenía cabello de rockero. Así unos pelos así. De rockero. Con su banda aquí de rockero. Y con un vestido, era rosa. Si ese rockero es raro, no sé quién sea. Pero era Jesús. No sé qué imagen y a qué santo estaban venerando, pero era su imagen. Y ese no es Jesús. La gente quisiera tener el control de Jesús para hacer a Jesús como ellos quieren. Pero Jesús no es como nosotros queremos. Somos nosotros los que tenemos que ser como Jesús espera que seamos. Pero es más fácil hacernos un Dios a nuestro modo que hacernos al modo de Dios. Por eso es importante que conozcas al Hijo de Dios, que es un varón perfecto. Es decir, necesitas conocer a Jesús como Hijo de Dios y necesitas conocer a Jesús como el Jesús de la tierra. Por eso dijo Isaías, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, porque nos está hablando de Jesús y del Cristo. Por eso Jesús es Jesucristo, porque es Jesús el hombre y Cristo el Hijo de Dios.
Y necesitas conocer a Jesús el hombre y a Jesús el Cristo, para poder saber cómo es el carácter de este varón, para que podamos llegar a su estatura. Eso es primero. Ahora, ¿eso dónde lo consigues? En la claparería lo venden por kilo, hermano. Cuando quieras, ve y cómprate unos kilos de conocimiento de Cristo, o unos litros y te los empinas y a ver si ya aprendes. No. ¿Cómo se adquiere eso? Dice, a través de los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. ¿Ellos dónde están? ¿Dónde? En la iglesia. Por eso el conocimiento que necesitas lo adquieres ¿dónde? En la iglesia. No te decimos que vengas a la iglesia porque no tengamos nada que hacer, porque te extrañé toda la semana. Bueno, sí los extraño toda la semana, pero vengan, hermano, porque ya los quiero ver. No, hermano, no, sino que nos reunimos aquí para aprender. Porque es aquí donde están los apóstoles, es aquí donde están los profetas, es aquí donde están los maestros, los pastores, los evangelistas. Es aquí donde se va a formar el carácter de Cristo a través del conocimiento que se te transmite. ¿Sí está conmigo? Y por último, dice Efesios ahí mismo, 14:16, dice, del 14 al 16, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar, que emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, o sea, otra vez, que crezcamos en Él, de quien todo el cuerpo, bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es aquí donde aprendemos a amar. Y de aquí te lo llevas a tu casa y lo practicas en tu casa. Y aprendes a amar a tu suegra que no te quiere nada, o a tu suegro que no te quiere nada, o a tus hijos que se están portando rebeldes y dices que ya, si no se portan bien ya no los voy a querer. Deja de decirle eso, mejor ámalos. Y aprende cómo amarlos. Constancia y permanencia es lo que ayudará a formar el carácter de Cristo. De esto les hablaré luego, en otro momento. De estas cosas que forman en nosotros el carácter de Cristo. Pero lo que hoy quiero que te lleves es que necesitamos el carácter de Cristo en nuestras vidas. Porque si no tienes carácter, no vas a tener mal carácter, simplemente no vas a tener carácter y no vas a saber cómo enfrentar tus circunstancias, cómo reaccionar correctamente. Por eso se ha dado cuenta que cuando en un matrimonio les falta carácter y surge un problema, se mandan a volar los dos. Con los hijos, cuando los hijos no tienen carácter y surge un problema, se van de la casa. Es que ya no te quiero, me voy de la casa. Y se van. Es falta de carácter. Solo es eso. Pero ¿qué es lo que queremos nosotros aquí? Formar el carácter. Para que la reacción no sea la peor, sino la mejor. Que como tú reacciones a una circunstancia, o a una decisión, o a un problema, o a un sentimiento, o a un pensamiento, no reacciones equivocadamente. ¿Qué es lo que está buscando el mundo? Es confundir tu pensamiento. Es llevarte de aquí para allá, dice Pablo, como un niño fluctuante, de aquí para allá. Hoy está contento el niño, mañana está triste. Hoy está alegre, mañana está deprimido. Hoy si quiere ir a la escuela, mañana no quiere ir a la escuela. Otra vez estábamos viendo un video y una niña le dice a su mamá, no quiero ir a la escuela. 4 años, iba al kinder la niña. Le dice la mamá, ¿por qué no quieres ir a la escuela? Me siento mal. No estás mal, no estás enferma. Sí, estoy enferma. Y le dice la niña, le dice la mamá, no estás enferma. Sí, estoy embarazada. Por eso no quiero ir a la escuela, estoy embarazada. Nos reíamos, causaba gracia y decíamos, ¡ay, chamaca! No. ¿Qué ocurrencias? Pero a mí lo que me dejó clarísimo es que esa niña no tiene carácter. Mis hijos me decían, no quiero ir a la escuela. ¿Cómo no? Vámonos. Es que no, vámonos a la escuela.
Ya cuando estaban más grandecitos, que nos costaba trabajo, por ejemplo los lunes que no circulaba el carro, y que nos costaba más trabajo trasladarnos, hacía un frío increíble, decía mi hijo, papá, no quiero ir a la escuela, órale, pues hoy es lunes, quédate. Nada más acuérdate que tus calificaciones son consecuencia de tu asistencia. Y el promedio que consiguió fue resultado de su esfuerzo. Entonces, en cambio otro de mis hijos, le decíamos, no vayas a la escuela. Y decía, ¿cómo no? Tengo que ir, se paraba. Y todos dormidos ahí en la casa, no vayas, quédate, no provoques al pueblo. Tengo que ir, y se levantaba, y ya se cambiaba, y ya estaba, me voy, y se iba a la escuela. Decimos, ¿está loco este? Es sábado, ¿dónde va? ¿Cómo reacciones a tus circunstancias? Es la muestra de tu carácter. Es qué carácter tienes. Ante las circunstancias, ¿cómo actúas? ¿Cómo reaccionas? ¿Explotas? ¿Eres de lo que explota? Y te conviertes en un gorila. Es carácter, falta de carácter. No, pastor, yo no digo nada, me quedo callado y sufro. Es falta de carácter. Entonces necesitamos carácter y espero que Dios me dé la oportunidad de decirles cómo desarrollar su carácter. ¿Cómo podría usted desarrollar su carácter? Por lo pronto, quédese con la incógnita y con la necesidad de saber que necesita el carácter de Cristo. Vamos a orar, pónganse de pie. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu palabra produzca tal efecto de convicción en nuestro corazón que nos lleve a la reflexión para tomar la decisión de seguirte a ti. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Obra con poder y autoridad. Obra, Señor, en nosotros. Que nos quede claro cuánta necesidad tenemos de tener un carácter conforme al plan de Dios, conforme al carácter de Cristo. Ayuda a tu iglesia, a cada uno de mis hermanos y hermanas, y forma en ellos tu carácter. Que aquel que decida rendirse a ti, que aquel que decida tener tu carácter, sea formado en ello. Y aquellos que todavía no lo deciden, Señor, puedan tener la experiencia de conocerte más de cerca y saber que lo que más conviene a su vida es ser más como tú. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. A ti la gloria. Amén y amén.